Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos dando inicio a nuestro cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV en este día sábado 30 de abril, último día de este cuarto mes del año. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo pasa el tiempo, amigos? Ya vamos a entrar al quinto mes del año y al parecer, parece que ayer estábamos dándonos los abrazos de Año Nuevo. Bueno, saludar a todos los amigos que están en la sintonía. Muchas gracias por estar junto a nosotros como cada día sábado. Esperamos tener un programa entretenido el día de hoy porque tenemos las dos estrellas de la televisión pichilemina junto a nosotros. Ya están aquí. Llegaron recién en una limusina aquí, se instalaron y todo eso. Hasta nos maquillaron. Hasta nos maquillaron, no. Somos... Con eso ya estamos listos. ¿Los maquillaron? ¿Sí? Ni se notan. Ya, bueno. El carajo, dicen. Bueno, los saludamos a todos. Los invitamos a que se queden con nosotros. Tenemos importantes temas para conversar con todo lo que ha pasado este mes de abril, no solamente en Pichilemu, sino también en la provincia de Cardenal Caro y en nuestro país. Hay mucho que conversar. Esto está todos los días dando noticias, todos los días dando informaciones. Hemos buscado las más importantes para conversarlas el día de hoy y los invitamos a que se queden con nosotros. Ya lo saben, pueden escribirnos, preguntar, hacer consultas, enviar saludos, retarnos, lo que quieran a través del WhatsApp que ya está en pantalla, más 56722843022. ¿Ya? Eso. A propósito, yo ni me he conectado y estoy diciendo que escriban. Bueno, eso pasa cuando... Así es el mundo de las comunicaciones. Sí, así es el mundo de las comunicaciones. Bueno, saludamos, ya lo vieron en pantalla, aquí están las estrellas del cóctel de sábado de cada fin de mes. Saludamos, vamos a empezar hoy día saludando a Álvaro. A Álvaro, ¿cierto? Porque siempre empiezo con Jorge, así que... El otro día me dijo, siempre empezáis con Jorge. Ya. Álvaro Álvarez, ¿cómo estás, Álvaro? Hola, ¿qué tal, Fabricio? Gusto saludarte, saludar también a todos, a quienes ya están conectados con nosotros a través de las distintas señales de Pichilemu TV. Para nosotros, un gusto, como siempre, estar acá. Esta vez se nos hizo más cortito, tuvimos la sensación que no nos demoramos tanto en poder llegar. Mira, tenemos el retorno de Facebook. Y también saludarlo a todos ustedes que ojalá puedan participar porque queremos hacer este programa realmente participativo y con muchas ganas de hoy hablar, pero absolutamente de todo en todas estas horas que vamos a tener. Bien, y saludamos a Jorge Galás, el hombre que le gusta verse en pantalla. Sí, no, estamos conversando acerca de eso, así que una cosa de estética. Buenas noches a toda la comunidad y a todas y todos. Esperemos hacer un buen programa, estar a la altura de este nuevo programa fin de mes que siempre nos llaman y siempre con humildad. Eso es importante, humildad y no siendo... Yo no soy autorreferente, nunca. Eso es importante. No como un amigo que conozco por acá al lado. Pero ¿por qué empezamos inmediatamente? Mira, yo no he hecho nada. Pero todos no he dicho nada. Todos de repente somos autorreferentes. Sí, no, pero hay alguien que es muy autorreferente. No, es broma, amigo. Pero no, señor director, lo que sí podríamos hacer es un cuadro comparativo ahí, porque miren, esto es... con entrenamiento y esto es sin entrenamiento. Miren, aquí nuestro querido Jorge se ha preocupado porque dice para la tele, él hace entrenamiento funcional y yo, bueno, en realidad, en el último programa culinario. En el último programa dijeron que iban a salir en bicicleta los dos. ¿Se acuerdan o no? Lo vamos a dejar para el próximo programa. Marcos, ¿te acuerdas? Gracias, Marco. Sí, o sea, yo me acuerdo que dijeron que iban a salir en bicicleta, iban a llegar hasta no sé dónde. Y parece que el único que anduvo en bicicleta fue... Álvaro tiene más responsabilidades. Soy padre de familia, entonces... Estaba esperando el llamado que no llegó nunca. No, yo salgo siempre solo. Sí, Jorge sale solo, entrenamiento 3 veces a la semana. Entonces, seguirle el ritmo a Jorge me es muy difícil desde el punto de vista físico. Entonces, vamos a entrenarnos, vamos a aprovechar estos meses de invierno a ver si le puedo hacer carrera. No. Y ahí también, si es que me están pololeando, para sumarme al ejercicio funcional que también hace mi amigo y que lo ha hecho bastante bien. A mí, mucha necesidad me falta. No, es una cosa bueno, esperando que ya el próximo fin de mes lleguen los dos bien
estilizados. Mamadísimos. O Así. sea, andamos por ahí nomás y no andamos mucho. Lo importante es la chaqueta. Bueno, empecemos a ver los temas del mes. Empecemos a ver los Empecemos temas. a ver los temas del mes. Vamos a empezar con Pichilemu. Ayer se realizó la cuenta pública municipal de estos primeros 10 meses, tengo entendido, Sí. del gobierno municipal de don Cristian Pozo Perrayés. Debo decir que llegué al final. Yo trabajo, por lo tanto no tuve mucho tiempo de verlo, y cuando me conecté ya el alcalde se estaba despidiendo. Dijo, pucha Fabricio, lo siento, pero yo me estoy despidiendo. Pero tengo entendido que Álvaro estuvo ahí, como Álvaro, invitado, no, invitado Álvaro. de lujo ahí en Yo el creo que Teatro Álvaro Turista es- Municipal. Cuéntanos un poco, Álvaro, cómo fue la cuenta pública de estos 10 meses del alcalde, bueno, o sea, del último año, porque estos 10 meses no solamente se cuentan ellos, sino que los 2 meses que... Es que siempre ¿cómo se llama la cuenta pública? Es Cuenta del el año presupuesto anterior. Sí. Sí, bueno, fui invitado, como en este caso dirigente de la agrupación de Adelanto Villa Las Palmeras. Y también, como era horario de trabajo, también fui encomendado por la misión por parte de la dirección del Colegio Charlie School de Pichilemu, así que tuve que asistir al evento. Llegamos un poquito tarde, un poquito retrasado, pero en realidad obtuvimos todo lo medular de la información, que se entregó una cuenta pública muy distinta, sí, y fue muy, pero muy distinta a las cuentas públicas de otros años, donde había mucha más parafernalia, mucha más producción, mucha más preparación. Fue en realidad una cuenta pública bastante austera, ya con una presentación de puesta en escena y de gráficos también muy distintos desde el punto de vista de la personalidad. Un alcalde que estaba más bien más atrasadito en el escenario, casi oculto, y también frente a una primera fila donde estaban las autoridades y también la ex autoridad, en este caso el ex alcalde, porque da la cuenta de, tal como ustedes dicen, los últimos 10 meses, tomando los 2 meses también en que estuvo presente el ex alcalde Roberto Córdoba. O sea, yo diría que menos de 10 meses de Cristian Pozo, porque estos 4 meses ya son de este año, por lo tanto, estos no se consideran, ¿no? Se considera solamente el año 2021. Sí. Es la cuenta del año anterior. Y allí hay varias cosas que son bien relevantes de poder mencionar en la cuenta pública. Lo primero, que a mí me pareció tremendamente acertado, es que ya no tenían los libros impresos. Ahora los libros estaban en digitales, se podía escanear un código QR en donde todos podíamos tener la información en tiempo real con respecto a los números, los proyectos. Y la primera parte, o la primera parte que a todo esto en relación al tiempo fue muy breve. Es decir, dar las cuentas de cuánto tenía el municipio, cuánto había entrado y cuánto finalmente estaba allí ocupado ya por el municipio, con una palabra que es devengado. Entonces, allí hicimos las cuentas de estos 18.000 millones de pesos que tiene el municipio, y a partir de eso comenzar a hacer todos los gastos que finalmente estaban allí, y que en realidad también se dieron cuenta de los decretos y de los ingresos y los gastos. Posteriormente, en una segunda tanda, que fue lo que más duró, podríamos decir que fue una cuenta pública bastante emocional, en el sentido de hacer un reconocimiento a los trabajadores que estaban allí o que son parte de los distintos departamentos del municipio, y a partir de eso después mostrar una que otra obra que finalmente se estaban ejecutando, pero como obra dentro de lo que es la gestión administrativa de el municipio, es decir, obras que se hicieron, por ejemplo, a partir de las cuadrillas, como el hermoseamiento que se hizo en la parte de el sector de la Laguna Petrel, y luego también otras que tienen que ver con relación también al embellecimiento o hermoseamiento de la comuna. Y allí después termina con un video bastante emotivo y un video más bien como de agradecimiento. Entonces, entre suma y resta, es una cuenta pública que uno extraña grandes proyectos. De hecho, el municipio, en un apartado, en la presentación del alcalde, nombra proyectos, pero que no son del municipio. Eso fue muy extraño. Es decir, mira, aquí hay un montón de proyectos que van a ir a Pichilemu y rellena con eso, pero cuando el municipio no tiene relación, en este caso, con esos proyectos, como por ejemplo el proyecto del hospital y así otro. Entonces, al final, entre suma y resta, es una cuenta pública muy breve, muy corta, con muy pocos proyectos, es decir, en cuanto a la carpeta de ejecución, que uno puede decir, aquí hay grandes obras que se están gestionando, más allá de la adjudicación, por ejemplo, de algunas calles que se van a pavimentar, que era muy necesario, por ejemplo, en el sector de la Vía de los Poetas. Esas calles, y eso es de este año. Álvaro, pero incluso esas calles que se van a pavimentar y que se aprobaron este año,
cuando se aprobaron, el exalcalde Córdoba colocó un Facebook de recuerdo cuando en su periodo Se hizo la solicitud, se de hizo la proyecto. solicitud Sí, de los correcto. proyectos. Entonces, al final, entre suma y resta, uno se queda con la sensación de que esta cuenta pública fue darle las gracias a los funcionarios municipales por la gestión que se hace, pero no hay tampoco un mayor lucimiento en cuanto a una carpeta de proyectos o de proyección hacia lo que viene en Pichilemu en la próxima gestión. Y creo que eso es súper importante, que una autoridad, principalmente cuando hablamos del alcalde, que es quien ejerce el liderazgo en nuestra comuna, pueda mostrar no solamente a la comunidad lo que hizo en estos meses, porque está bien, estuvo instalándose, pero también mostrar cuál va a ser el camino a seguir. Es decir, cuál es el proyecto que tiene a los próximos 3 años, y eso no ocurrió. Es decir, fue una cuenta pública bastante emotiva, en el sentido de agradecimiento. No se mostró una carpeta pero de no se proyectos. muestra la carpeta de proyecto en este Ya. caso a seguir, o lo que viene, y gestionado por el municipio, porque sí se muestra una carpeta de proyecto. Y gestionado por esta nueva administración. Exactamente, entonces se muestra un poco lo que desde el gobierno regional se está trabajando, que necesitan claramente colaboración, en este caso con el municipio, con hacer trámites ágiles con respecto al tema de obras, pero que no son grandes proyectos que uno puede decir, bueno, esto es lo que desde el municipio se va a gestionar. Y da la impresión que simplemente se está administrando, es decir, se está tomando a la gente que tiene cada uno de los departamentos y a partir de eso entonces mostrar lo que están haciendo. Y allí hay un gran reconocimiento y que tomó varios minutos a lo que hacen las cuadrillas, ya que gran parte de las labores de hermoseamiento que se han hecho acá en Pichilemu lo han hecho las cuadrillas municipales. Y allí se hizo una muestra, en este caso, de cariño a ello, pero en términos genéricos, falta en este caso también esa carpeta de proyectos y de decir, bueno, en los próximos 3 años, ¿qué es lo que va a hacer Pichilemu de aquí con esta administración? Otra cosa que llamó la atención en esta cuenta pública es que se le dio la palabra a los concejales. Al final de la cuenta pública del alcalde, él se ofrece la palabra a todos los concejales y todos opinaron. Yo eso lo vi un poco. ¿Qué te pareció, Álvaro, las opiniones que hicieron? ¿Usted lo vio también, esa parte, no? Yo no vi la cuenta pública, pero puedo redondear respecto a la importancia que le entrega el actual alcalde a los concejales como un ente que Claro. también construye gestión. Ese es el Claro, punto. que incluso los alcaldes destacaron que era la primera vez que en una cuenta pública les daban... Es que los concejales siempre han tenido relevancia a la hora de fiscalizar, de consultar y también votar. Votar me refiero a elegir proyectos de diversas unidades municipales, ya puedan ser departamentos, puedan ser oficinas o unidades municipales de pequeño rango en este caso. Respecto al presupuesto municipal, solamente en recursos, está bien administrado y eso hay que destacarlo. O sea, siempre hay que tener la casa bien ordenada, como dice la gente en el cotidiano vivir. Si no tenemos una casa bien ordenada, van a ocurrir diversos problemas y diversas situaciones que no queremos que ocurran. Entonces, ese es el punto. O sea, para gestionar proyectos, para empezar con un, digámoslo bien, postular proyectos que beneficien a la comunidad en diversas instancias, educación, salud, vivienda, todo, necesitamos una casa ordenada. Como la gente, y eso en común, me refiero en común, para no hablar de tecnicismos que a veces no entiendo ni siquiera yo. ¿Me entiendes? Es el punto. Y respecto al digamos, un segundo punto del presupuesto. El presupuesto lo que hace en sí es lo que se da a emitir durante esta cuenta pública, es lo que son los recursos que se destinan en 3 áreas y lo que se gasta en esas 3 áreas, que es gestión municipal, que es la función del municipio en sus departamentos, oficinas, unidades o programas, convenios, servicio público. Servicio público me refiero a los servicios regionales que hacen un convenio de colaboración con los municipios, educación y salud. Y esos dineros se tienen que administrar de manera concreta y correcta. Y respecto a lo que habla Álvaro, digámoslo bien, esta cuenta pública también tiene, digámoslo bien, esa emotividad. Destacar a los funcionarios municipales que llevan años y que han dejado un legado, digámoslo bien, una huella importante durante los transcurso de los años que están en el municipio o en la institución, porque han dejado su vida, digámoslo bien, así, han estado parte de su vida trabajando y
entregando su tiempo a las personas, a la comunidad. Y es importante a veces destacar a los trabajadores que dejan eso, que dejan plasmado ese trabajo. Es importante destacarlo porque el municipio o las instituciones no es solamente el alcalde, sino que también son todos. Desde el funcionario que trabaja en las cuadrillas hasta los directores, digámoslo bien, de las unidades municipales. Y en ese sentido, el alcalde también le da la palabra a los concejales, ¿no? Sí. Y ahí es donde, bueno, esto no estuvo exento de polémica y fue bien interesante el también vivir ese momento en tiempo real, porque de hecho, incluso el último concejal en tomar la palabra es José Luis Cabrera, y José Luis como que echa el agua al resto y dice, bueno, el alcalde nos dio estos minutos para que saludáramos a la audiencia, nada más que eso. Pero los otros concejales, partiendo por Danilo Robles, que fue el primero que toma la palabra, dieron cuenta pública. Claro. Es decir, comenzaron a decir lo que ellos habían hecho durante estos meses de gestión. Entonces, claro, luego después cuando el concejal Mario Morales también toma la palabra, él dice, bueno, yo vengo aquí también a entregar un saludo y que la gente sabe lo que yo he hecho y no tengo por qué decirlo. Entonces se generó una cosa como muy tirante y que luego el resto de los concejales también fue como, bueno, no voy a decir lo que quiero decir, pero lo digo igual. Y después vienen los otros y empiezan a hacerle peticiones al mismo alcalde allí presente para que quede también, yo creo que no solamente en acta, sino que también a marcar esa diferencia que existe entre algunos concejales que, por ejemplo, echaron muchísimo, pero muchísimo de menos la auditoría externa. Una auditoría externa que ya llevamos casi un año esperando que ocurra y todavía no tenemos ni siquiera plazos estimados en los cuales uno pudiese tener entonces este registro y entender que esa auditoría externa nunca se ha hecho en el municipio de Pichilemu. Una vez la solicitó el concejal Mario Morales, pero durante todo este tiempo, ya que estuvo Roberto Córdoba en los 12 años, nunca se hizo una auditoría externa. Y ahora se pide hacer una auditoría externa que son por 2 años, ¿ya? Y que hay que recordar que se luchó muchísimo para que esa auditoría incorporara salud y, en este caso, los departamentos de educación que habían sido excluidos. Entonces, claro, los concejales dejaron allí su postura de que era necesario esa auditoría. Y además, una cosa que en realidad varios ciudadanos lo estamos pidiendo hace muchísimo tiempo y que tiene relación con que los consejos sean transmitidos. Entonces, después termina esta tanda de concejales, el concejal allí que se lleva todos los vítores, ya, porque, claro, José Luis con la humildad que lo caracteriza, él dice, bueno, el alcalde a mí me dijo que diera un saludo, ya, y nada más. Entonces, era primera vez que se hacía esto de darle la palabra a los concejales y los concejales se lo tomaron como, bueno, este es el momento para yo hacer mi cuenta pública, y finalmente provoca esta situación que justamente la termina José Luis diciendo, bueno, nosotros teníamos el mandato de hacer simplemente un saludo. Entonces, creo que fue bastante interesante porque antiguamente los concejales eran entrevistados al final de las cuentas públicas como para ver cuáles eran esas impresiones respecto a la labor que había hecho el alcalde. Y creo que esta situación deja también algo en evidencia que por eso que es tan importante el que los consejos sean transmitidos. El que los concejales, pese a ser los puentes entre la ciudadanía con, en este caso, el municipio, al final tienen muy poca participación dentro de los propios consejos. Es decir, tienen un par de minutos las palabras y absolutamente nada más que eso. Y muy libreteado o muy pauteado. Entonces, creo que quizás por esa forma o esa dinámica que tiene el consejo, es que también hay cierto miedo y resquemores a que sea finalmente transmitido. Pero que claramente fue después un comentario de esto, porque la pregunta era, bueno, ¿a quién le hacíamos caso? ¿A quién le creíamos? ¿A quién le creemos? Claro. ¿Aquel que dijo, bueno, el alcalde nos dio el monito solamente para dar un saludo? ¿O le creíamos en este caso a quienes dieron cuenta pública y aprovecharon ese momento para decir todo, en este caso, la gestión que habían hecho? ¿Tú querías decir algo? Después de lo que dijo Álvaro, se desplayó. Obviamente estaba amarrado hace harto tiempo. Traté de describir lo que más pude, lo que pasó ayer para quienes no lo habían visto. Es que mira, los concejales pueden hacer su propia cuenta pública en diversas instancias, ya sean
digitales o en redes sociales o también presenciales, ¿no? No hay problema o no tienen que ocupar en este caso unos par de minutos. El alcalde de Marchihue, Daniel Salinas, él hacía Sí, la pues, cuenta fue pública. Cristian todo. Salinas, el O actual alcalde. O sea, Cristian Salinas, él siempre hacía la cuenta sí, pública. su O sea, su cuenta pública, de su gestión. de su gestión, sí. Y obvio, eso lo llevó a ser alcalde de la comuna de Claro. Marchihue. Obviamente los concejales tienen esa ansia de aspecto mediático, de aparecer en los diversos medios de comunicación, también aparecer en la comunidad como gestores. Y obvio, hacen gestión, nadie está discutiendo eso. Bueno, son autoridades y Son son autoridades, políticos, ¿no? claramente. Y además son políticos. Son Todos los políticos quieren Pero la televisión. diferencia es que ellos son un ente comunitario, un interconector entre la institucionalidad, que es el municipio, organismos públicos, y la comunidad con las agrupaciones, organizaciones comunitarias. Obviamente bajo rango, porque igual el cargo de concejal es un cargo tiempo compartido, no es un cargo, en este caso, un cargo funcionario como el alcalde. Claro. Y O sea, un obviamente concejal puede tener otro trabajo claro. sin ningún problema. Entonces ellos están también visualizando a la comunidad, porque a lo mejor hay un concejal que no tiene un programa de radio o porque no hace, por ejemplo, un Facebook Live semanalmente. Entonces aprovechan eso para mostrar, en este caso, y también criticar a la administración actual. En todo, digámoslo bien, en todo municipio ocurre eso. Y también hay que detallar que yo le encuentro razón a Álvaro respecto a la transmisión de los consejos municipales. Es importante. Acá en las comunas de la provincia, hay 5 comunas que transmiten sus consejos. Navidad, Litueche, La Estrella, Marchihue y Paredones. Lo transmiten por Facebook Live y duran 2 horas, por ejemplo. Y hay por lo menos conectados 50, 60 personas que obviamente comentan respecto al acontecer municipal. Claro. Y ahí obviamente el alcalde entrega las directrices por medio de su secretario municipal y los concejales van preguntando lo que se hace en un consejo municipal. O sea, Pichilemu es la única comuna de la provincia que no tiene esa... No transmite, no correcto. transmite y más encima es cero costo, no es un costo económico importante. Claro. Cuesta solamente tener un sistema de internet y tener Bueno, de cámara. Hay que recordar cómo empezó, por ejemplo, Paredones. Que Paredones comenzó con un celular puesto en una mesa y eso, con un audio terrible, pero lo hicieron inmediatamente con la nueva administración, que era parte de lo que el actual alcalde había prometido, de que todo iba a ser público y transparente. Intransparente, eso Ahora, es lo importante. Lo importante es que es una transmisión que, si bien es a través de redes sociales, no es participativa. Es decir, no es que yo ponga comentarios y finalmente llegan después inmediatamente al consejo. No. O sea, es para observar, ya para que nosotros podamos saber, tomar apuntes, ya ver si a lo mejor las solicitudes están siendo tratadas, cómo es el trato ya dentro del mismo consejo, cómo son las comisiones que se dan. Ya creo que es súper importante, si entendemos que necesitamos educación ciudadana, saber cómo finalmente también funciona este organismo dentro de lo que es el consejo. Es interesante lo que es la formación ciudadana respecto a la función, digámoslo bien, al trabajo que hace una municipalidad y la relevancia que tienen los cargos como es el alcalde y los concejales, que son importantes incluso más que los diputados y senadores en el Congreso, porque ellos administran recursos. Los diputados y senadores no tienen esa facultad, no administran platas. En cambio, los alcaldes tienen esa función de administrar recursos y tener, en este caso, el municipio patrimonio propio. O sea, los municipios tienen propiedades. Entonces, eso es más relevante y le entrega más plus, en este caso, a la funcionalidad pública nacional. Como conclusión, Álvaro, ¿cómo estuvo la cuenta pública como conclusión final? ¿Hay plata en la municipalidad o no hay plata en la municipalidad? Creo que eso tendrá que determinarlo la auditoría. Creo que si bien el año pasado habían 4.000 millones, hoy en día vemos que esa cifra se ha recortado a un poco menos de 1.000 millones. Hay mucho todavía de vengado, hay una situación con el tema de los prorrateos que tampoco se menciona, y creo que es súper importante que una auditoría dé esa certeza. Uno, cuando viene de una administración, que en realidad siempre lo decimos, esto es un DLC, es decir, es la misma administración que estaba pero con otra persona, y que incluso dentro de la puesta, en este caso en escena del actual alcalde, en realidad había mucho guiño, ya mucho
agradecimiento y nombramiento de forma constante al exalcalde, que también estaba presente ahí en primera línea. Entonces, uno comienza a preguntarse, bueno, ¿cuál es la diferencia? En realidad, hoy en día vimos la diferencia de un municipio que no muestra proyección, que no muestra una carpeta finalmente de gestión, hace muy buena administración, y ahí es donde está el concepto que la ciudadanía tiene que comenzar a poder entender cómo funciona esto. Es decir, hoy en día se mostró un municipio que es muy bueno administrando, pero con una nula gestión. Entonces creo que la cuenta pública está bien, es una primera cuenta pública, lo más probable es que el alcalde va a aprender de esto, que aquí es muy importante no solamente tener un buen PPT o una persona que me trabaje con el lenguaje de señas, sino que también el cómo yo muestro liderazgo, ¿ya? Y hago una situación comunicacional que haga finalmente que nosotros ya nos hagamos partícipes de una presentación, porque a muchos ratos parecía casi presentación de colegio. Entonces, en ese sentido, el auditorio, en este caso que está, o quienes vieron la cuenta pública a través de los distintos medios, quedan con esa sensación, una sensación más bien como de vacío, de plano, y de que todavía hay muchas otras cosas que se pueden hacer y que no están dentro de la carpeta del municipio. Bien, Yo, bueno. lo finalizo. Como digámoslo bien, también hace falta descentralizar el trabajo que hace el municipio. ¿A qué me refiero? Que las cuentas públicas se concreten en villas, poblaciones, en sectores pichileminos en este caso. Eso sería entregarle importancia al territorio. O sea que en vez de hacerlo en la pista municipal, se puede hacer, por ejemplo, la vía Bicentenario. Y ahí obviamente le entrega importancia a la comunidad. Ellos son parte de digámoslo bien, del progreso económico y político de la comuna de Pichilemu. O sea, tú dices hacerlo en sectores. Hacer la cuenta pública en diferentes sectores. Exactamente, o sea, sería un... Y no siempre en un recinto cerrado. Exacto, municipal. siempre con los mismos de siempre, con los dirigentes, con los políticos, con los comerciantes, empresarios más conocidos de Pichilemu. No sé, Falta si más calle, Exacto. falta más gente. falta Creo que sí. territorio. Falta más Ese es el pueblo. punto, Sí. falta Como se territorio. dice por ahí, ¿no? El más caché. como Y a dicen. propósito de descentralización Sí. y de todo eso, ¿qué les parece el nuevo nombramiento del director provincial de educación? Ahí voy Bueno, con todo. nuevamente escuchamos voces disidentes por ahí que nuevamente dicen, ¿y Uno más que no es de la provincia. qué pasa con los de la provincia Cardenal Caro? No hay No vemos nadie profe, Jorge. en la provincia No hay Cardenal Caro que pueda... Hay cabros buenos, El Bueno, don punto- José Sánchez García es el nuevo director provincial de educación, es socialista, para variar, fue candidato a consejero regional por Colchagua y perdió. Entonces tal vez este sería como un Premio Consuelo. premio de consuelo a... Oye, yo también fui candidato a consejero regional por Y Cardenal todavía no Caro, te- y todavía no y te no llaman. pasó nada. Y no pasó nada. Pero Incluso tú eres socialista, tú no eres socialista. No, No. pues no. Yo Pero tú eres incluso- del- Somos incluso del parte del Frente Amplio, entonces, bueno, ¿Qué pasó? Boric no tiene tu número. no tiene el nombre, pero tiene mi libro. Gracias, presidente Boric. De hecho, en la dedicatoria de mi libro dice, ojalá gobierne también para todos. Pero se me olvidó ponerle, bueno, y que los cargos también sean para todos. Porque, sí. Bueno, pero Cardenal vamos- Caro Incluso a me ese compré punto, una o sea, chaqueta para ser funcionario. No, pero Jorge no. estaba preparadísimo Preparado, también, pero Así la nomás. misma reflexión. Es decir, al Incluso mi parecer libro aquí no también hay... lo voy a dedicar a mi al a mi presidente. presidente, mira. Te voy a hacer un libro, tengo un libro en Navidad. ¿Ya? Este mes, en este caso, con el proyecto del Giovanni Bueno. ¿Ya? del Icancheo. Y todavía no llega la invitación, pues. No, ¿Cuándo el la lanzamiento? primera quincena. Ya, estamos. Bueno, estamos Falta esperando. todavía, pero vamos ya a está esperar listo el proyecto La y- invitación. Ya, pero Jorge tenía una opinión muy porque buena yo, del cargo. yo ya. estoy esperando todavía un libro que me dijeron que me iban a regalar. ¿De? ¿Sí? Hasta el momento, Tranquilo, nada. tranquilo. Nada. No ha llegado nada. Los Y libros. yo tengo una gana de leer el libro, pero Ay. nada, no Ya, pasa Y nada. el la libro próxima semana nos invitan de nuevo y ahí llegamos con algo bajo la manga. Hablar Cuando de- tengamos cóctel de sábado con cóctel, ahí está. Hablar de historia de Estamos en Pichilemu. tiempo de pandemia, no podemos tener cóctel. Ya. Según la dirección, todavía no podemos tener Respecto cóctel. a los Bueno, hablemos del provincial de educación. esto tiene que ver con el cuteo político.
claramente con un cuteo político a nivel central, en Rancagua, en donde los dirigentes, presidentes de partidos se dividen la torta de la administración Con pública. los diputados. O los diputados llaman a hacer un telefonazo. Es mi opinión por si acaso. Ya, aló, buenas noches. Y designan en este caso a la persona correspondiente a un cargo que obviamente no lo va a hacer bien. Claramente, profesionalmente lo va a hacer bien. Él es profesor, ¿eh? Él es profesor de oficio, Sí. si no me equivoco bien. Sí. Profesor técnico. Y dentro de los aspectos profesionales puede ser excelente profesional. Pero el punto es la designación política que una vez más entrega más que nada al ciudadano una mirada desconfiada o lejana de la designación de estos cargos. Obviamente se siente postergado y siempre eso lleva años con respecto al tema de la provincia de Cardenal Caro, que es una provincia o el patio trasero de la región de O'Higgins, que siempre ha sido designado, que siempre ha sido denominado, porque las decisiones nunca se toman acá, las decisiones se toman en Rancagua, San Fernando o por lo económico Santa Cruz. Santa Cruz. Obviamente por las lucas, pero acá, si te he visto no me acuerdo, llegan solamente para tiempo de elecciones y después Vienen para el verano a veranear, ¿no? Exactamente, Las a cortar una autoridades, cinta. Sí, vienen a cortar una cinta y después se van a la playa. Exacto, entonces la gente siente una cuestión de frustración también porque la importancia que tiene el territorio en lo que respecta a profesionales, porque hay profesionales bien calificados para designarse o desempeñarse en esos cargos, no son tomados en cuenta. Obviamente más que una falta de respeto, es una falta mirar de manera seria la provincia. A ver, yo vuelvo a repetir lo que dije cuando se nombró al delegado presidencial, ¿Sí? que una de las cosas que se destacaba Muchas gracias. del programa del presidente Boric era que iba a haber una descentralización en todo ámbito de cosas. Pero esa descentralización parece que llegó hasta por ahí, hasta Santa Cruz nomás, porque Sí. de ahí para acá... Es que también tiene que ver con la cosa electoral y económica. La cosa electoral, un Claro, ejemplo claro. Claro, como provincia no pesamos nada, O sea, electoralmente. Un candidato a senador que es García Huidobro de la UDI sacó aquí en la provincia, en las 6 comunas, 2.500 votos. Y en Rancagua, Machalí sacó 30.000 o 35.000. Pesa obviamente esas dos comunas, esas dos ciudades prácticamente. Y Santa Cruz económicamente el centro de las viñas y de la producción agrícola en la sexta región. Entonces económicamente tiene más catch, o también hay hartos empresarios que invierten en campañas políticas. Y obviamente les conviene que en Santa Cruz exista inversión pública y privada respectivamente. Acá hay un problema serio, y nos ponemos también serio. Tiene que ver con las expectativas, ¿ya? Porque generalmente, y nos pasa a nosotros mismos, de cómo trabajar esa expectativa de decir, bueno, el gobierno actual no va a hacer lo que criticábamos al otro gobierno. Claro. Se pega Entonces, allí uno puede hablar sobre el concepto de la descentralización, de que las decisiones tienen que ver con las cuotas políticas, pero cuando uno analiza el rol que tuvo, por ejemplo, el Partido Socialista dentro de la provincia de Cardenal Caro, no fue decisivo. Acá fue la gente del Frente Amplio y los independientes los que movieron ya a través de todo el territorio lo que fue el tema de la votación. Entonces tampoco podemos decir que el Partido Socialista tuvo un rol protagónico, ya, o que tomó el liderazgo dentro de una campaña como para poder decir, acá el Partido Socialista no solamente va a tener lo que va a ser la dirección provincial y también la delegación, sino que vamos también a estar pensando en qué le hacemos más, porque incluso misma gente del Frente Amplio que tiene un capital humano acá, que tiene las competencias para poder estar en diferentes cargos, tampoco fueron considerados. Entonces, no pasa solamente con el tema de la frustración que a uno le provoca el hecho de que, bueno, viene nuevamente un afuerino, que lo más probable es que sí, puede hacer un muy buen trabajo, pero también uno comienza a preguntarse por qué no se ve el capital humano que hay acá en la provincia. Pese que incluso gobiernos anteriores, como el saliente, que el de Sebastián Piñera, sí había nombrado gente que era de la provincia. Claro, a lo mejor no era de Pichilemu, pero sí era gente en este caso ligada a la provincia. Claro. O en este caso, el que había sido también jefe del Departamento Provincial de Educación también había sido en este caso de la provincia. Entonces uno comienza a preguntarse
¿Dónde quedó ese discurso no solamente de la descentralización, sino que también de darle protagonismo al territorio? Y en eso es donde a veces uno claramente que se frustra y comienza a ver que estos cueteos políticos comienzan a tener significancia. Pero también a quienes estuvimos en el territorio y también estuvimos trabajando en campaña, nos comenzamos a preguntar, o sea, ¿dónde estuvo tanto ese protagonismo, por ejemplo, del Partido Socialista, para quedarse con dos de los cargos más importantes o en este caso en Desmedro, con la gente que sí participó del Frente Amplio o de otros colectivos independientes? Pero tengo entendido que al parecer hubo un ofrecimiento a un profesor de aquí del liceo para que se quedara con el cargo de... No el liceo, de, maestro parece. para que se quedara con el cargo de provincial de educación y habría desistido. Claro, desistió. Pero aún así, más allá de ese ofrecimiento, lo importante es, bueno, si no me funciona con este, tengo donde finalmente claro, seguir o sea, insistiendo, hay más. Claro. Entonces, claro, si uno pudiese pensar que aquí solamente hubo una persona idónea para el cargo, no solamente para como delegado provincial, sino que también en este caso para el jefe de educación, aquí hay un capital humano tremendo, aquí hay personas muy, muy, muy bien preparadas y sobre todo en un cargo pero tan sensible a nosotros que somos profesores y yo que trabajo también en educación y que en general nos toca estar en contacto directo con el jefe de departamento provincial de educación porque los colegios dependen de las políticas del ministerio. Claro. Entonces, por eso que es tan relevante el cómo tener una persona que conozca la realidad de todos y cada uno de los colegios que tiene acá nuestra provincia. Es decir, claro, yo puedo estar en San Fernando, pero a lo mejor no conozco la realidad del colegio de Jutemu, por ejemplo. Que es una situación muy compleja que pudiesen tener. Lo mismo pasa en sectores rurales, por ejemplo, en Navidad, que Jorge los conoce muy bien, con el contexto que tiene Navidad, que muchas veces ni siquiera se identifica como provincia de Cardenal Caro. Claro. Entonces, cuando llega alguien de afuera que no conoce todos los colegios que hay acá en la zona, que no conoce tampoco cómo se maneja ya la idiosincrasia de Cardenal Caro, creo que acá hay una situación que a quienes están tomando estas decisiones hay que comenzar a decirle, oye, de verdad que antes de tomar una decisión, por último, pregúntale al territorio. O si lo hicieron, también finalmente ver, hay más opciones en el territorio para cargos que a lo mejor son sensibles, porque da la sensación de que hoy en día tenemos todas nuestras autoridades que no son de la provincia. ¿Qué autoridad falta que se nombre? Prodemu. Todavía. La directora. Prodemu, la directora provincial de Prodemu. Sí. Falta aún que se nombre. ¿Hay otro cargo? No, porque vialidad no creo que sea. No, vialidad. Cernapesca son cargos más técnicos. Cernapesca a nivel regional. Hay una dirección regional de Cernapesca, no es provincial. Ya. Sí. No, yo tengo entendido que solamente faltaría el tema de... Como cargo político, porque los otros son cargos de técnicos. oficina, Sí, como acción sanitaria, por ejemplo, o la inspección del trabajo, que son cargos que son técnicos más bien de carrera. Bueno, el de acción sanitaria tengo entendido que cambió, y era Mario... ¿cuánto se llama? Cornejo. Mario Cornejo, ahora es un funcionario que también es de aquí, no me acuerdo el nombre, quien asumió hace poco tiempo atrás. Ahí hubo un cambio en la jefatura de la Oficina de Acción Sanitaria. ¿Qué le viene al nuevo director provincial de educación en este periodo? El cambio de la educación municipal de los DAEM a los servicios locales de educación. Eso va a ser complicado porque hay que entender los recursos, el material, digámoslo bien, la logística y el recurso humano. Y eso viene para el 2025. 25, sí. Hay que planificarlo desde ahora ya para no tener problemas después en su implementación. Y porque todos sabemos que hay también escuelas unidocentes, colegios rurales de alta vulnerabilidad, diversas realidades en los territorios, en las localidades y también en las comunas. Y ahí hay que entender cómo se puede trabajar de acuerdo a la unidad de la provincia de Cardenal Caro. Claro, y además no es un tema comunal, es un tema provincial. Y va a ser un desafío bien grande los servicios locales de educación y por lo mismo había que conocer los colegios. Hay que conocer todos los colegios y ojalá tengan el tiempo en estos 3 años de conocer todos los colegios, de cómo funcionan, que no es solamente sentarse con el Excel y sacar y poner hora y cerrar colegio o finalmente ir juntando acá.
dentro de la administración finalmente de los departamentos educacionales, lo más difícil siempre es la asignación del personal. Y hoy en día, cuando vemos el personal de educación, sobre todo la cantidad de asistentes de la educación, aquí hay temas políticos que van a ser súper importantes y que va a tener que definir. Pero hay otros temas que también son muy, muy urgentes y que son de ahora. Por ejemplo, tenemos una situación en los colegios con respecto a los retrasos en la entrega de textos escolares. Que claro, como eso lo hacen los colegios dentro de su interna, pero no se menciona que aquí falta una gestión con respecto a la entrega, porque hubo un retraso en la entrega de textos escolares. Otra de las cosas que también se pidió que de aquí a finales de mayo, cada uno de los colegios, y eso incorpora también todos los municipios, tome la determinación de cuáles van a ser los cursos que se van a abrir para el año 2023 en el nuevo sistema, para incorporarse en el sistema de admisión escolar, para el nuevo llamado que va a ser ahora en agosto del 2022 para la matrícula 2023. Es decir, cuando nosotros vemos que aquí en la provincia hay una gran cantidad de problemas que son propios de la provincia, otro de los temas que, por ejemplo, es súper relevante, es que dentro de nuestra provincia debe ser una de las provincias que más exámenes libres se toman. Por ejemplo, donde tenemos la mayor cantidad de niños menores de edad que también rinden exámenes libres, donde tenemos la mayor cantidad de colegios que en este caso no son o no tienen en este caso el reconocimiento oficial del Estado y que tienen que también dar validación de estudio. Entonces hay muchos temas que tocan a nuestra provincia de Cardenal Caro y que por eso era tan importante que alguien que asumiera ese rol tuviese este conocimiento y que también tuviese esa capacidad de poder entender cuáles son los problemas que tiene nuestra provincia y finalmente no solamente hacer un traspaso para el Servicio Local de Educación, sino que también dar soluciones a los problemas que tenemos hoy en día desde el punto de vista educacional. O sea, que tenga un conocimiento del territorio. Correcto. Y de la situación que se vive en cada uno de los colegios de la provincia de Cardenal Caro. Y también de su gente. Y de su gente. Bueno, esperamos que a este nuevo director provincial de Educación, don José Sánchez García, que le vaya bien. Aquí más que criticar a la persona, se está criticando un poco la designación. La designación. La forma de hecho, ni siquiera lo conocemos. Yo principalmente no lo conozco, pero es la designación, es la forma en que el gobierno está tomando las decisiones, y no es la persona. Y aquí siempre hay que hacer esa diferencia. O sea, no es un tema personal, sino que es cómo se toman finalmente esas decisiones, sobre todo en un tema tan delicado como el tema de educación. Hoy en día tenemos una situación muy compleja con respecto a qué va a pasar con enseñanza media 2023 para que no vuelva a ocurrir lo que tuvimos a comienzo de este año, es decir, más de 35 niños que no sabían dónde estar allí, porque dentro del sistema de admisión escolar, cuando no hay vacantes, es el municipio el que tiene que dar respuesta por ley, ya, pero gestionado desde lo que son las unidades territoriales de educación. Es decir, era allí el Departamento Provincial de Educación, tenía que ver la cantidad de cupos, ver la cantidad de ofertas y prever esto y dar una solución, porque por ley lo tienen que hacer ellos. Entonces, y allí se utilizan los colegios municipales para poder dar solución y respuesta a matrículas, cosa que, por ejemplo, en primero básico todavía tenemos problemas ya con niños que no pueden ser parte o estar dentro de los colegios. Y para qué decir el problema que tenemos con educación parvularia, donde no tenemos cupos ni en pre-kinder ni en kinder y la necesidad de salas cuna. Entonces, todas estas cosas que tienen que en relación con el área educacional, tiene que ser alguien que las conozca, que conozca el territorio, pero también las necesidades. Bueno, vamos a ver cómo se va dando eso. Vamos a ver si en los próximos programas tenemos aquí al nuevo director provincial de Educación para conversar y para ver cuál es la visión que él tiene de la provincia y cómo se va a preparar para este cambio tan importante en la educación chilena que se viene para el año 2025. ¿Cambiamos de tema? Antes de empezar al otro tema, ¿qué les pareció la lluvia de este mes de abril? Buena, importante que llueva para la pequeña agricultura campesina y familiar, porque obviamente hay gente que depende de esta provincia, tiene la mitad de sus habitantes viven en el mundo, en el campo, y claro, dependen mucho de la agricultura, de la chacra, que son la producción de porotos, particularmente porotos y legumbres. También para la ganadería es súper importante que llueva en estos momentos para entregar un alivio a los pequeños agricultores. Bueno, me parece que hacía muchos años ya que no llovía en abril.
¿ah? Y llovió fuerte, Y llovió llovió muy- fuerte, o sea, tuvimos una buena cantidad de metros cúbicos. de milímetros. De milímetros de agua caída en la provincia de Cardenal Caro y en la comuna de Pichilemu. Y ahora hay que cuidarse del frío. 30 y algo y quedamos con superávit, entre comillas, con respecto al mes de abril. Bueno, pero el frío no se ha pasado, o sea, después de la lluvia el frío llegó y no se quiere ir. Sí. A pesar de... Bueno, hoy día había un eclipse de sol. ¿Alguien lo vio el eclipse? No. Sí, yo bueno, no lo vi. nosotros lo estuvimos monitoreando. Tengo una academia que es la Academia de Astronomía del Colegio Charles School. Academia de Sí, Astronomía. nosotros tenemos una academia de o sea, astronomía oye, de hace tenía- 7 años. Tiene academia de ¿Youtuber? astronomía, academia de Youtuber. Academia de youtubers. youtubers. ¿Qué otro se había otra? de ¿no? asesor político también. Ahí en el Charlie School Sí, está bien, ¿no? una tenemos, gama. tenemos hartas cosas. Somos personas con harto. Y estuvimos monitoreando el eclipse. Fue eso de las 4:33 de la tarde. Duró más o menos una hora. Y el pic de nosotros que pudimos ver fue eso de las 5:33. Y fue un 27% lo que se cubrió el sol. A aquellos que se acordaban del eclipse que habíamos estado también en el año 2019 viendo en ese glorioso eclipse de julio, y aquellos que tenían guardados sus lentes, porque me llamó gente, me dijeron, Álvaro, ¿cómo lo hacemos para ver el eclipse? Es súper sencillo, saquen sus lentes de sol que tenían guardados, los lentes de eclipse, y se dirigen entonces hacia el oeste apuntando al sol, que a todo esto estuvo bien Claro. despejado. Y la verdad es que muy poca gente tenía sus lentes de eclipse guardados. Pero quienes en este caso los tenían, pudieron finalmente apreciar este eclipse en un 20 y tanto %. La temperatura baja, y eso es súper Sí. importante. Eso bajó, Sí, era bajó como las bastante. 5. Baja entre 1 a 3 grados Pero se ya notó, se en el notó momento y bastante. se nota. Sí. Y de hecho ese color también más Y amarillo es más que genera, oscuro. Sí. Más oscuro que. bien se nota De bastante. hecho, como que hoy día como que se oscureció más temprano. Como a las 5 ya Sí, estaba y como el oscuro. frío ya estaba más Sí, correcto. antes. Entonces, claro, uno... los que sabíamos un poco, porque parece que no todos estaban muy al tanto de que teníamos un eclipse el día de hoy. Parece Yo que- supe por el Álvaro que había un eclipse hoy día sábado. Porque Pero me Álvaro. extraña, profesor, ¿cómo? No, yo estaba ocupado en otras Sí. cosas, entonces. Justo Álvaro. Lo está pololeando el gobierno ahí para Ah. jefe Prodemo. No, a mí no. Para el jefe de A mí problema. no me pescan mucho, así que. Bueno, son las 21:14. ¿Vamos a ir a una pausa, director? Ya, vamos a una pausa cortita y vamos a volver con otro instante. Se lo vamos a dejar en carpeta para que no se vaya, para que vuelva con nosotros. Sueldo mínimo. Oh, ahí Sueldo está, pero- mínimo. Un tema pero peludísimo. Traemos la estadística. ¿Cuánto se ha ganado? ¿Cuánto ha subido el sueldo mínimo desde el año 1990 cuando asumió el presidente Elwin hasta el día de hoy? Y todo eso lo tenemos aquí, en su programa Cóctel de Sábado. Vamos y volvemos. Bien, estamos de regreso, estamos de vuelta aquí en Cóctel de Sábado de Pichilemu TV. Queremos agradecer a todos los amigos que están en nuestra sintonía, que están llamando, que están saludando. Le dejaron un recado, amigo Álvaro, Me imaginaba qué cosa. pero no se lo voy a decir. No, pero por eso hemos tomado las medidas correspondientes de no seguir viniendo con camisa. Peligro. Estaban preguntando si se cortaron los botones, por eso no se pudo poner la camisa. Claro. No, ahora venimos con polerita para estar más holgado también. Aquí hace harto calor en el estudio, así que... Sí. Bueno, estamos de regreso. Vamos a volver a nuestros temas importantes que hemos seleccionado para el día de hoy para conversar de estos temas que han ocurrido durante el mes y que de una u otra forma son importantes para nuestra comunidad. Vamos a hablar el día de hoy del sueldo mínimo. En una reunión de trabajo entre el presidente Boric y la CUT se decidió llegar terminar el año 2022
con un sueldo de 400.000 pesos. 400.000 pesos, Sí. ¿cierto? Esto significa, amigos, que desde mañana, 1 de mayo, el sueldo mínimo va a pasar de 350 a 380.000 pesos. Pero esto tiene que ser ratificado por el Congreso, así que hay que tener cuidado con este cuento, porque ahí El está Congreso tiene que tener la disposición. ahí está la letra chica. O sea, si el Congreso lo aprueba, el sueldo mínimo empieza desde mañana en 380.000 pesos. Es decir, de 350 sube inmediatamente 30.000 pesos el sueldo y quedaría en 380.000 pesos. Y en septiembre pretenden en este caso. Y el 1 de agosto, ¿Ya? el 1 de agosto empezaría un nuevo sueldo mínimo de 400.000 pesos. Es decir, desde el 1 de mayo al 1 de agosto va a subir 20.000 pesos más. ¿Ya? Es decir, el 1 de agosto empezaría el sueldo mínimo en 400.000 pesos. Y si la inflación anual al mes de diciembre sobrepasa el 7%, el 1 de enero el sueldo mínimo sería de 410.000 pesos. 10.000 pesos. Sí. Es decir, subiría 10.000 pesos más. ¿Ya? Y eso yo creo que va a ser porque la inflación está Está a tope. a tope. Sí, o sea, no está tan a tope, porque si Pero igual hablamos de está inflación, alta. veamos la inflación de Venezuela y Pero ahí- eso de otro contexto y- político o y la económico inflación de también. Argentina. ¿Ah? Es que son, Pero claro, es que son modelos económicos diferentes al chileno. cuando nosotros tenemos inflaciones del 0,5... Ellos del- tienen. Claro, hay Y eso una- tiene hay- que ver con la hay una mirada que diferencia. tienen los gobiernos de turno. En eso. Ahora, yo les quiero dar solamente algunos datos para que ustedes vayan pensando en cómo se ha ido desarrollando el tema del sueldo mínimo, ¿ya? Desde el año 1990, cuando asumió el presidente Patricio Aylwin, el sueldo mínimo en ese momento era de 26.000 pesos, ¿ya? Sí. Ahora, el sueldo mínimo es de 350.000 pesos. Es decir, desde 1990 al año 2022, en 32 años, el sueldo mínimo ha subido 324.000 pesos, lo que equivale a que el sueldo mínimo ha subido 10.125 pesos por año. 10.125 pesos por año. Alcanza para 2 aceites. Eso es Dos lo que ha aceites. subido el sueldo mínimo. ¿Ah? Maravilla. O sea, yo estaba escuchando por ahí una crítica por este bono de 6.000 pesos que está dando el presidente Boric, pero si nosotros El nos vamos- aumento de las cargas, que no es un bono. Claro, que, Y que- que es un bono por cada carga familiar. y ahí que- vamos a explicar que es una tiene. carga, porque ahí Sí. hay que contar. Entonces, y resulta que muchos están criticando esto, pero nadie critica esto. Nadie critica que anualmente el sueldo mínimo sube 10.125 pesos. Imagínense una familia, o sea, esto es menos que el bono, porque si la familia tiene 3, 4 cargas, O sea, con que tenga 2 cargas ya es más que con el 2 bono. cargas, claro, o sea, con 2 cargas ya son 12.000 y tanto, o sea, es más de lo que sube el sueldo mínimo en un año. ¿Ah? Ahora, yo no estoy justificando que el bono sea una gran cantidad de plata y que es para Pero aplaudirlo. es una ayuda al Pero es final. una ayuda. Es una ayuda, obviamente es criticable. La forma de comunicarlo fue perjudicial, porque la gente se queda con los 6.000 pesos. Pero en realidad, cuando vemos las cargas, la entrega de los subsidios únicos familiares, que son los SWIFT en este caso, y la familia sabe que es un SWIFT, son entre 10.000 a máximo 18.000 pesos. O sea, el que gana 530, me parece que el que gana más de 530 recibe como 2.000 pesos por carga. Exacto. Como 2.500. Sí, claro, ahí una va cosa así. descontando. Estás descontando O y. sea, eso y- también es un chiste. Exactamente. Porque ¿quién vive con 2.500? Porque la carga familiar, amigos, es el dinero que se le da para que viva durante un mes. Y es decir, aquella persona que gana 530.000 pesos hacia arriba, la carga familiar recibe 2.500 Va pesos. decreciendo. O sea, ¿quién vive con 2.500 pesos? A ese hijo que Como tú la tienes Vin como que una dijo carga, que estudia, que come, que tienes que llevarlo al hospital, etcétera, tienes 2.500 pesos para... Y de eso nadie dice nada. Es que los que son los expertos, los asesores que hacen esto no tienen callo. Es el punto, no tienen ese tejido social con la realidad que ocurre en el país
que los chilenos se levantan temprano para trabajar por 400, 350 mil pesos. No saben lo que es un presupuesto familiar que tienen que estrechar en muchas familias, millones de familias chilenas. O sea, y quienes piensan en el sueldo mínimo tienen unos sueldos estratosféricos. Exacto, o sea, el punto del concepto del experto provoca que esa persona que es supuestamente experta imponga una mirada técnica a una realidad social, incluso política. Es el punto. Ahora, cuando yo veo esto, que hace 32 años el sueldo mínimo está subiendo 10.125 pesos al año, ahora yo entiendo por qué llegó el estallido social. Sí, ahí tiene que ver, o sea, estamos hablando de la década de los 90 cuando se termina con la dictadura. O sea, ahí habían 40% de pobreza. El PEC y el POC, o sea, era pobreza. Bueno, yo trabajé en el PEM, yo recibía 2.000 pesos mensuales. 2.000 pesos mensuales. En esa época... Después me cambiaron al POC porque tuve una movida, entonces ya recibía 3.000 pesos como mensuales. 30.000 pesos en la actualidad, en ese caso. Ya, claro. De Como los hoy día, 30.000 pesos de ahora. De ahora. El punto, para no perdernos también un poco en la cifra, porque hay gente que dice, bueno, 25.000 pesos y la gente que nos está viendo a lo mejor lo comparan con 25.000 pesos de ahora. Generalmente, siempre el sueldo mínimo, nunca hubo una voluntad de ponerse de acuerdo en que los aumentos fuesen aumentos significativos mayores al IPC. Entonces siempre con relación a lo que era el índice de precios del consumidor más lo que era la inflación, se hacía un cálculo y una negociación, cosa que siempre era entre 5.000 a 10.000 pesos de lo que se pudiese avanzar como adicional. Eso era un poco la negociación, también no solamente puesta por los gobiernos, sino que también regulada por el Banco Central y también en acuerdo con los empresarios. Entonces, hoy en día, de hecho, no solamente vemos una inflación desbordada en el sentido de que con respecto a la forma en que Chile había tenido sus históricos de inflación, claro, hoy en día son mayores, son un poco mayor del promedio que nosotros habíamos estado teniendo en los últimos 10 años. Sin embargo, este ha sido el primer gobierno que tiene la postura de poder conversar, de poder optar a un sueldo mínimo que esté por sobre la línea de la pobreza. Y eso es una conversación, o sea, ya el hecho de que haya un gobierno que dentro de sus temas y de sus prioridades esté vamos a conversar con respecto a hacer un acuerdo, primero con la Central Unitaria de Trabajadores, que es la CUT, y luego con el Congreso de decir, se hace necesario tener un sueldo mínimo que esté por sobre la línea de la pobreza y que haga una diferencia y que no esté relacionado ni con el IPC ni tampoco con la inflación, porque claro, de lo contrario vamos a seguir teniendo el mismo problema y la misma sensación de decir, bueno, da lo mismo que nos suban finalmente el sueldo y finalmente la capacidad de adquisición que yo tengo de productos es la misma, es incluso hasta menor. Ahí yo quiero dar una mención que el gobierno tuvo la disposición de hablar con los pequeños y medianos empresarios, que dan el 70% del trabajo en Chile. Y obvio, estuvieron dispuestos a trabajar para aumentar el salario. O sea, todos los actores involucrados, el Estado, las empresas, ya sean grandes o pequeñas, el Congreso y los trabajadores liderados por la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, estuvieron dispuestos y llegaron a un acuerdo global para tener este aumento a 400.000 pesos. Y eso es lo importante, la gente valora ese ímpetu que tuvo el gobierno en vez de entrañarse o pelear en este caso, sino que discutir, dialogar y llegar a un acuerdo. Eso es lo importante. Y entendiendo, Jorge, que también el gobierno no solamente deja solo a la empresa, sino que también va a haber una asignación de recursos, unos subsidios, con los cuales ellos van a tener no solamente la capacidad de poder pagar parte de este aumento, sino que también hay un fomento a la contratación, ¿ya?, de nuevo personal a cada una laboral de la empresa. Entonces, por eso que es tan importante que a veces uno se queda con estas cifras que, claro, pudiese parecer pequeño para las necesidades que tenemos y que realmente son necesidades muy grandes que tenemos. Sin embargo, el gobierno hoy en día no solamente ha tenido la disposición de poder negociar, sino que ya ha dado los lineamientos de finalmente con plazos cuánto va a subir. Y si ustedes se fijan con relación al mismo dato que tú planteabas, Fabricio, es decir, de 10.000 pesos, ya un poco más, que había tenido el sueldo mínimo en aumento al año. O sea, si tenemos el sueldo mínimo de ahora
con lo que pudiésemos tener de aquí al próximo año. O sea, son varios años que en un par de meses este gobierno ha logrado poner en discusión y poner también en ley que sea un sueldo mínimo que ojalá pudiese llegar a esa línea de la pobreza que en algún momento se discutió con este sueldo mínimo ético de estos 500.000 pesos que en algún momento se dijo en el gobierno de la presidenta Bachelet que se pudiese tener, pero que todos los actores finalmente se opusieron, incluyendo ya la misma gente del Congreso. Entonces hoy en día ya tenemos ya un nuevo contexto, una nueva necesidad, pero también tenemos un gobierno que no solamente pide este aumento, sino que también se hace parte de poder fomentar ya a los pequeños y a los medianos, otorgándoles subsidios con los cuales también van a ir, en este caso, a poder ya dar un colchón con respecto a este aumento. Bueno, y si tomamos en cuenta, porque aquí hay que tomar en cuenta todo, todo lo que se ha hecho en los últimos meses. Si estamos llegando a un sueldo de 400.000 pesos en el mes de agosto, eso tenemos que tomarlo en cuenta, que además eso se complementa con este subsidio que... Con el IFE laboral. Con el subsidio que dejó... dejó... Es lo que nos preguntan también allí en redes sociales. Que es el subsidio que dejó el presidente Piñera de 180.000 pesos, que... No me acuerdo cómo se llama. ¿Pero ese es el IFE? No es el IFE, no. 80.000 pesos. Sí. Que sube, que todos los sueldos suben 180.000 pesos, los que tienen el sueldo mínimo aproximadamente. Vamos a buscarlo por ahí para que... Ya, aquí nos están preguntando por el bono 6.400 pesos, desde 6.450 pesos. Jonathan Adriana Astroza. Bueno, un poco conversamos ya sobre ese bono. Es un aspecto a la carga familiar, eso es todo. O sea, la carga está dependiendo entre los 18.000 a los 11.000 pesos, dependiendo, en este caso... Y que hay distintas cargas, porque tú nombras las del SUF, o sea, las del subsidio único familiar, que son las que se pagan directamente en las cuentas RUT de las personas, pero que también cada trabajador, adicional de su sueldo, tiene cargas familiares, si es que tiene en este caso niños ya en edad escolar, y eso también es lo que va aumentando. Y también las que están en los programas de subsistema de seguridad y oportunidades. Exacto. El programa Familia, Vínculos, el programa Chile 13 Contigo. Entonces hay que entender que esos 6.000 son montos que se asignan adicional para cada carga. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, el bono marzo u otro tipo de bono que son asignaciones directas y constantes, esto es un aumento ya a la carga, a la cantidad, y que por eso que no se debe tomar ni objetar así como, oye, es un bono adicional. Estaba confundiendo con la pensión garantizada. Sí, que eso sí son la pensión básica garantizada. Que estaba confundiendo el proyecto ese con el sueldo mínimo, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Y qué bueno que lo menciona Fabricio, porque tampoco se relacionan. Es decir, en algún momento se busca llegar a una pensión básica, en este caso garantizada, que fuese igual al sueldo mínimo. Claro. Pero que son dos caminos completamente distintos. Y allí hay una reforma a las pensiones que se tiene que hacer, pero antes de eso hay que hacer una reforma tributaria para ver de dónde se va a obtener esos recursos para lo que va a hacer esta reforma a las pensiones, en donde también, y es bien importante esto como lo hemos visto desde el punto de vista comunicacional, por ejemplo, en los medios de comunicación tradicionales, donde las AFP están poniendo en discusión ya este tema de, bueno, ¿qué va a pasar con las platas? Tienen miedo de irse a un tema de reparto, pero ojo, porque el gobierno también cae en esto y ellos van a hablar con el Congreso de decir, mira, las platas van a seguir siendo de los chilenos y aquí en ningún momento vamos a expropiar. Entonces, es súper importante que hay que estar atentos a eso, pero que la discusión del salario mínimo con la discusión en este caso de las pensiones son completamente distintas. Así es, y a propósito de todo esto que está ocurriendo, y a propósito de la AFP y este quinto retiro que quedó ahí en compás de espera, bueno, no en compás de espera, porque definitivamente no se aprobó. Ya no hay quinto retiro. No hay quinto retiro, como dice el meme, ya era. Ni retiro acotado del gobierno. Nada, ninguno. Quedamos devengados. No, eso no quedamos devengados, porque eso... familiarmente quedamos devengados al no tener ese ingreso. No, ahí quedaste en deuda, ahí quedaste endeudado. Porque si gastaste pensando en el quinto retiro, no... Pero era mi plata. Pero el quinto retiro no era factible hoy día. En este contexto no es factible. Pero ha sido como la piedra al tope del gobierno de Boric, porque recordemos que Boric
todos quienes ahora son ministros y todo eso, votaban todos a favor de los Es que de era los un retiros. contexto totalmente diferente, o sea, el 2021, 2020. Pero tú explícale eso a la gente, Ya. ¿cómo le vas a explicar Claro. eso a De la hecho, Bueno, gente? pero antes Tú había... todavía recordáis a Camila Vallejo haciendo TikTok, ya para que le diga al presidente Piñera que dé el tercer retiro. Claro, entonces Sí, pero... es un tema comunicacional que a todo esto también se llevó muy mal manejado. Muy mal manejado porque... Yo tengo explicación. Pero dale, Ya, pero explícalo, dale, no, dale, pero no, dale, explícalo. dale, sí, no. después. Es que el 2021 era diferente, la gente estaba encerrada, estaba en su casa, no producía, entonces era factible, no es una, primero que todo los temas de los retiros de la AFP es una mala política pública, eso es sí o sí. Pero ante la necesidad uno tiene que recurrir ni siquiera soluciones, a lo que tiene a mano en este caso. Y uno de esos era los retiros de la AFP. Y hoy día hoy día la normalización del trabajo está más factible. Entonces no era rentable sacar los dineros de la AFP en este caso. Eso desde mi posición. Y ahí es donde está el problema comunicacional. ¿Por Que qué? realmente no es necesario. Ese es el punto. O sea, económicamente es un contexto tal como Jorge lo explica completamente distinto. Entonces el gobierno tendría que haber apuntado a una estrategia comunicacional que ayudara, en este caso, a poder entender que el contexto era completamente distinto. Pero ¿dónde estaba lo complicado de todo esto? Que los mismos protagonistas que en algún momento pidieron los otros 3 retiros, ya incluso el cuarto, eran los que hoy en día te lo están negando. Entonces, desde el punto de vista comunicacional, era muy fácil hacer la crítica y decir, bueno, chiquillos, esto es súper sencillo, antes quisieron, porque ahora no. Entonces, Y allí, eso es lo que le están sacando en cara. y claro, y entonces allí es donde la estrategia del gobierno, desde el punto de vista comunicacional, más que tratar de hacer este acuerdo, porque allí fue donde fue 2 semanas caóticas allí en la parte de entre lo que fue el gobierno con el Congreso, donde incluso Giorgio Jackson dice, bueno, para que nos puedan aprobar algo, nosotros vamos a hacer esta otra cosa con la FP y le vamos a decir que esto no va a ser nunca más expropiado. Lleguemos a ese acuerdo. Luego después viene toda la situación con que ya vamos a hacer un quinto retiro, Pero acotado. pero acotado. Y después el quinto... Entonces... Y después se les critica porque, claro, el quinto retiro no fue tampoco aprobado, pero tampoco insistieron en En el pedirlo de nuevo. devengado, por ejemplo, en el Claro. mismo proyecto de ellos. Entonces, todos esos temas son errores no forzados. Es decir, Falta comunicación. son errores comunicacionales. ¿Ya? Errores Y en comunicacionales. ese tema le ha ido muy mal al gobierno está de Boric, comenzando, así en que- estos errores forzados, en estos temas comunicacionales, ahí están al debe. Ahí. Y hay un problema que tiene que ver con 2 elementos que en política son súper importantes. Por un lado, tiene que ver con la comunicación propiamente tal que yo tengo entre mi equipo, ¿ya? Y segundo, la honestidad con la cual yo me presento a la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, el equipo comunicacional decidió que Gabriel Boric durante estos primer mes de instalación se dedicara a conocer cómo funcionaba y todo y no salir a terreno, no salir siquiera a saludar a calle. Entonces, claro, dedicarse a gestionar. Entonces, de ser, cuando estaba en febrero en la Moneda Chica, casi un rockstar que llegaban los niños y todo demás, a estar un mes encerrado, que nadie lo veía, son errores comunicacionales, porque finalmente esa transición que claro, uno lo entiende, Gabriel dice, bueno, yo no quiero ser en este caso el personaje principal, quiero que los ministros se empoderen y que finalmente ellos salgan a la ciudadanía, pero la ciudadanía tiene como puente de gobierno no a la ministra Siche, no en este caso a Camila Vallejo, tiene en este caso a Gabriel Boric. Entonces yo quiero que Gabriel Boric salga a saludar a los niños, que Gabriel Boric tenga la forma que tenía de hacer política antes de llegar en este caso a la Moneda. Eso no fue una decisión de él, fue decisión de su equipo comunicacional del segundo piso. Lo que cuando Isquia Siche El segundo piso. va también al Por sur lado hay segundo piso. y dice, oye, esto nos va a ir súper bien, vamos a ir a Temo Cuicuy, y de repente lo agarran a balazo. Y esos son errores comunicacionales. Entonces, claro, a veces por esta ansiedad de mostrarse distintos, realmente caen en estas situaciones de improvisación que se ve para el público, y a todo esto están los medios de comunicación ávidos de buscar la cuña que encienda, ¿sí? Puede tener 10 aciertos en un discurso, en este caso Camila Vallejo como vocera, pero se quedan con la cuña de que dijo tal palabra. Quédate Entonces, con esa palabra. y se quedan con esa Claro. palabra y con eso hacen noticia la semana. Entonces, es tan importante desde el punto de vista comunicacional que los equipos de comunicación
sean los que más o menos vean cómo está toda esta situación y a partir de eso se cree también espacio en donde se comenta a la ciudadanía lo que estamos haciendo, tener más cercanía. De hecho, algo, por ejemplo, tan sencillo que cuando apareció, o cuando en este caso Gabriel Boric llega a La Moneda, muchas personas en Instagram comenzaron a seguir a Gobierno de Chile porque querían ver al presidente Gabriel Boric cómo trabajaba ahí. Pero la cuenta de Instagram de Gobierno de Chile no sube cosas de Gabriel Boric. Entonces eso hace que la ciudadanía haya tenido también esta esperanza de que con toda esta familiaridad que tenía el presidente, como que se ha ido perdiendo, como que está escondiéndose. Y eso es un tema en este caso comunicacional. Él no se está escondiendo, él no dejó de saludar a los niños, él no dejó de salir, sino que fue tema de comunicación que finalmente dijeron, mira, empoderemos a los ministros, ¿ya? Y tú quédate atrásito. Bueno, de hecho ayer salió y llegó a un colegio y saludó a todos los alumnos y les dijo que este era el gobierno de ellos, de los jóvenes, etcétera, etcétera. Cabro. Y todo el mundo lo aplaudió y todos los chicos Eso es muy lo que se contentos. esperaba. O sea, que es un poco lo que venía haciendo, ¿no? Exacto. Entonces, y claro, cuando él sale de presidente, como esa escóndete un ratito, ahí como que inmediatamente bajó su popularidad, pero de una manera terrible. A propósito de popularidad, hay una crítica contra las encuestas CADEM, no sé si ustedes la leyeron. Las CASDEM, dicen aquí, Sí, las piñas. bueno, hay una persona que critica mucho estas encuestas que se le hacen a cierta cantidad de personas que son mínimas y de ahí sacan ellos todas las conclusiones finales, que incluso dicen que se entrevistan a las mismas personas que entrevistaron para la encuesta anterior. Esa es un poco la crítica que se tiene de estas encuestas CADEM que han salido últimamente. Es que la encuesta, los centros de pensamiento, estudio, hacen encuestas para generar, digámoslo, a la opinión pública una percepción de una realidad que a veces no existe. Y eso tiene que ver con la estadística, con los personajes públicos del año, también con el próximo presidente, y ahí generan una expectativa en donde es obligado conversar acerca de la encuesta. Independiente que digámoslo, la metodología tenga ciertos defectos e imperfectos, claramente. Porque no es exacta, porque las encuestas se hacen en un sector acomodado de Santiago. Todas las encuestas tienen intereses, o conflicto de intereses, digámoslo bien. De ahí de las Condes para arriba. hacen todas las Exactamente, o sea, encuestas. el gerente general de CADEM trabajó como asesor del gobierno de Piñera 1. La Adimar era militante de la Piñera 1 y UDI. Piñera 2. Exacto. El gerente de Adimar era de la UDI. Criteria pertenecía a Renovación Nacional. Entonces, ese círculo de poder y de contacto en ese grupo es impermeable. O sea, entre la relación entre el gobierno del gobierno anterior y estos centros de estudio es tremenda. Bueno, todos los instrumentos tienen una intencionalidad. Eso Pero a partir de eso, con esos datos, creo que es bien fácil crear estrategias de comunicación hacia la otra parte. Porque, por ejemplo, y aquí uno de los datos que planteaba la encuesta la última semana, es que la aprobación del presidente Boric había bajado sustancialmente, ¿ya? Y que finalmente era la que más había bajado. Entonces es el presidente que más ha bajado su aprobación en el primer mes. Es que estamos hablando el primer mes. Entonces, y luego de eso, uno comienza a preguntarse, bueno, vamos a explicarle entonces a la ciudadanía el por qué. Y hay que entender que Gabriel Boric no gana en primera vuelta. Y eso es importante. Gana en segunda vuelta. Y dentro de la segunda vuelta hay un grupo que son los que son partidarios de Gabriel Boric, que creían en su proyecto y que están ahí, que son los que todavía siguen aprobando su gestión y esperando que haga su trabajo en lo que son los próximos 4 años para lo que fue mandatado. Pero también hay algo que se llaman votos prestados. Y que son esos votos prestados que dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo con el programa de Gabriel Boric, pero no me gusta la otra opción. Entonces voy a votar en este caso por Gabriel Boric porque no quiero la otra opción. Claro. Y esos votos prestados no necesariamente son los que tienen que aprobar lo que va a ser la gestión de instalación o en el primer... Sobre todo porque entra, y esto es como entrar a un partido, pero ya con gol en contra. Porque el primer partido ya se había jugado con la previa, con todas las expectativas, pero también con un contexto que es completamente diferente a la asunción de cualquier otro gobierno, que quizá a lo mejor uno lo pudiese
similar en muy poca medida a lo que fue Sebastián Piñera después del año 2010 con el terremoto. Pero Gabriel Boric asume no solamente con una inflación que nunca la habíamos visto, viene con un contexto de pandemia, viene con un contexto político en donde en teoría y supuestamente Chile estaba polarizado, cuando en realidad nunca se vio eso. Viene con un Estado sin plata. Y entonces con todas esas cosas vienen estos errores no forzados, por ejemplo, de que la primera cosa que va a hacer Isquiasiche como ministro del Interior es ir a recibir balazo al sur. Y en vez de decir, bueno, vamos a perseguir esto, porque no, se hacen los locos y dicen, bueno, no vamos a hacer nada. Entonces, y así, con todos esos errores, la ciudadanía comienza a ver que hay situaciones que el gobierno no está haciendo gestión, pero ojo, no es gestión de gobierno, sino que es una gestión comunicacional en la cual lamentablemente el gobierno no ha sido muy asertivo. Que sí, por ejemplo, lo fue, por ejemplo, con lo que pasó con el tema de los camioneros, que ellos le dijeron, bueno, a las 16 horas y luego entonces aparece que le vamos a poner la ley de seguridad del Estado. Y la pregunta que se pudiesen entonces hacer la resto de las personas, si te reciben a balazos a la ministra del Interior, ¿por qué no se aplica lo mismo allá? Entonces, esos problemas que son comunicacionales son los que hoy en día la ciudadanía está pensando y allí agarran la encuesta y dice, bueno, tomemos este malestar y entonces hagamos noticia y le damos una semana con esto al gobierno. Pero yo creo que en el tema del paro de camioneros el gobierno actuó bastante bien. Sí, correcto. Entonces... Pero no eran los camioneros, era un grupo, una facción de camioneros. Era un grupúsculo, dijo por ahí. Bueno, alguien se va a acordar de esa persona que dijo, son un grupúsculo. Bueno, todavía queda algo, ¿no? Bueno, sí, a eso iba, que en el tema del paro se actuó con mano firme, mano dura, y ese ultimátum que se les dio a las 16 horas fue el que resultó, ¿no? Y igual el gobierno presentó 9 querellas contra los camioneros, ¿no? por el tema del paro. Sí. Es que en ese sentido yo creo que se actuó bien. Que nadie es dueño de las carreteras y nadie es dueño de la verdad. Y hay que entender que el Estado es digámoslo bien, el que manda aquí. No un grupo, una asociación por tener poder, como en el caso de la Confederación y Agrupación de Camioneros, o de camiones, o dueños de camiones. Bueno, y eso un poco se compara a la actuación que tuvo el expresidente Piñera cuando los camioneros también se fueron a paro y no hicieron nada. Los dejó hacer asado en la carretera. Con baile, carrete, con señoritas y todo bueno. eso. Y bueno, y acá se actuó de la forma que debería actuarse en cada acto que se haga, vandalismo y etcétera, Pero ya yo quiero hacer que vayan del medio del país, ¿no? Yo quiero hacer una comparación entre los intereses de los grandes consorcios o confederaciones, que son los dueños de los grandes camiones, que contra los pequeños y medianos camioneros que tienen un solo camión de segunda mano. Hay una diferencia que hay que... ¿Quiénes fueron los que no se plegaron a este paro? Exactamente. Exacto. Bueno, nos quedan 5 minutos, chiquillos. ¿Hay mensaje por WhatsApp, no? Sí, hay mensajes por WhatsApp. Sí. Tenemos... Daniela Alejandra comenta, hay encuestas que también llegan por correo electrónico. Hace poco contesté una de Activa Research y es bastante sesgada en contra de la convención y del presidente Gabriel Boric. Saludos, buen programa. Gracias, Daniela, por estar en nuestra sintonía. Gracias. También nos llegó... Fabricio, cortito, ¿sí? Para poder explicar, cuando uno hace investigación en el nivel que sea, tú intencionas la investigación. Eso es súper importante, es decir, el investigador toma la decisión de a qué segmento voy a apuntar y qué información quiero recoger a través de la muestra. Entonces es súper difícil hacer una investigación ya que no tenga también un interés ideológico detrás. Ya eso de la subjetividad de las ciencias sociales es bien complejo. La objetividad. Claro, porque la subjetividad es lo que finalmente manda desde el momento en que yo quiero hacer tal o cual investigación. Por eso que las encuestas se toman como encuestas, ¿no? Es decir, una fotografía que viene de esta parte del momento. Ya, y tenemos también un comentario de Carlos Jorquera que nos indica con respecto al tema del sueldo mínimo. Y nuestros honorables, ¿cuánto les ha subido la dieta? No, a mí me bajaron las calorías la nutricionista. A mí también. Pero igual no usa la camisa. No, todavía no. Después que vamos a hacer el entrenamiento con Jorge. Yo no sé cómo han ido las dietas de los honorables, ¿eh?
Es que No, esas son... son secretas ahora son ya, no, secretas. no quieren ni siquiera decirlo ya. Igual una dieta equivalente a 1 millón, a un salario de un docente, 44 horas, 1 millón y fracción. Pero de hecho la dieta de los honorables ya quedó establecida, en este caso con el tope y que se va a ir ajustando automáticamente. Entonces ellos hoy en día ya no tienen las asignaciones que tenían hace 4 años atrás y que es un poco lo que con la convención también ya también se está delimitando de cuál va a ser el tope, por ejemplo, de las dietas y de las asignaciones que van a tener cada uno de los funcionarios. Entonces, así como hay una gradualidad, ya un grado en los servicios públicos, la convención también lo tiene más o menos estimado de esa forma y que los que hoy en día son congresistas, ya desde hace 2 años atrás, el sueldo sube conforme a una relación con el IPC y algo. Incluso los concejales reciben dieta, pero lo que reciben mensualmente es una dieta, no es un salario. La gente confunde mucho Sí. esa concepción que el concejal recibe un salario mensual. No, es una dieta por asistir a la sesión de consejo municipal. Eso no solamente concejales, sino que también con consejeros Regionales. regionales, Sí. ya que son quienes no están a tiempo completo, como Completo. Jorge lo explicó hace un rato, ya a diferencia del alcalde que sí está a tiempo completo y por eso entonces que pueden ser compatibles con otras funciones que no sean públicas. Exactamente. Bueno, hay un tema que es importante y que es lo que se celebra el día de mañana, que es el Día del Trabajo. De la o el trabajadora Día y del el trabajador. Entonces, queremos dar, por supuesto, también la importancia que se merece a esta fecha. Les dejo la opinión con respecto a este importante día que se celebra el día de mañana. Demos algunos antecedentes históricos para que la gente Álvaro, sepa A el propósito de por qué. de la historia. Sí, ¿por qué se está celebrando? De hecho, bueno, esto se celebra gracias a la Segunda Internacional que se hace en el año 1889. Y esto estamos hablando de que en París, Francia, se juntan estos grupos que están los socialistas, grupos comunistas, grupos anarcos, y que ellos eligieron la fecha del 1 de mayo para conmemorar un hecho que había sucedido en la ciudad de Chicago en el año 1886, 3 años antes, en Haymarket, que era un grupo de industrial que había allí en Chicago, donde los trabajadores estaban luchando por acortar la jornada laboral que era de 16 horas. Entonces ellos se atrincheraron durante 4 días allí en la fábrica hasta que la policía de Chicago entró finalmente de los dueños de la empresa, de la fábrica, y finalmente ocurrió una masacre de varios decenas, matanza. en este caso, de Como trabajadores es- que murieron allí en las fábricas de Chicago. Y a partir de eso, entonces, la Segunda Internacional, desde el año 1889, estamos hablando de allí, o sea, esto no es hace poco, 1889, declaró de forma internacional el 1 de mayo en conmemoración a esto ocurrido en Chicago como el Día del Trabajador. La trabajadora. Y de la trabajadora. Claro, o sea, son estos días que son conmemoración, ocurrieron por cosas sangrientas, por luchar por derechos comunes, como por ejemplo la jornada de descanso, acortar la jornada laboral, que antes eran extenuantes, digámoslo bien, en lo que es el siglo XIX en Europa, durante las revoluciones industriales número 1, número 2, eran jornadas de 18 horas, donde los niños trabajaban 18 horas diarias. diarias, sí. Claro. No 18 horas semanales, No, ni nada de diarias. eso. 18 horas Claro, diarias. y que está dentro del contexto que conocemos como el puesto Social. de extrema pobreza que se daban. Hoy en día nosotros conocíamos los guetos, que muchas personas piensan que conventillos. los guetos son parte de lo que fue la Segunda Guerra Mundial que hacían los nazis. Los guetos eran lugares donde se acumulaban trabajadores y que vivían Hacinado. en lugares muy muy pequeños con hacinamiento. Se les pagaba en fichas. Uno asocia las fichas solamente a las pulperías en el litrera, sino que también se pagaban en fichas en las ciudades donde los mismos empresarios tenían también los negocios. Entonces era una especie de bicicleta, ese bicicleteo económico que se llama, El abuso. en donde, claro, yo te pago, pero también te quito tu misma plata y se mantiene un estado de pobreza permanente. Incluso en el campo Me imaginan la FB. Incluso- Yo recibo tu plata, pero esa ¿La plata bicicleteo? se la llevo a un empresario que es de la empresa mía y después te la presto a ti mismo, etcétera, Es etcétera. como una especie de esclavitud, incluso en el campo, Sí. hablaba de la zona urbana Álvaro, en el campo existió lo que es la hacienda,
que fue desde la colonia Los hasta hacendados, los hacendados, los terratenientes que tenían en una especie de semi-esclavitud a Claro. los inquilinos. Les pagaban Y que con... todavía existe, ¿no? Sí. O sea, si O sea, el uno- contexto- es cosa de ir al campo nomás y ver a Sí. los terratenientes, a los dueños de grandes hectáreas y Incluso hectáreas de antes se le fundos. pagaba se le pagaba en especie, no se le pagaba en salario. Incluso cuando llovía no se le pagaba. Y gracias a la reforma agraria de Frei Montalva y a la ley de sindicalización campesina, los campesinos, digamos, los inquilinos, los peones, los labradores, todos los sujetos ligados al campo tuvieron derecho a acceder a la compra o al mercado. Fue un abuso tremendo y una especie de semi-esclavitud que ocurrió igual en las zonas urbanas de Chile y también en el norte durante parte del siglo XIX y primeros 50 años del siglo XX. Claro. Y muchas veces, Fabricio, se piensa, y por eso que la invitación a conmemorar esto, es decir, Sí. a poder recordarlo. Uno a veces piensa, bueno, el 1 de mayo lo vamos a celebrar, vamos a hacer No es parrilla. celebrar, es No, conmemorar. Conmemorar. es conmemorar Sí. porque muchas veces damos por hecho y sentados de cosas que tenemos el día de hoy, como por ejemplo la ley de la silla, es decir, de tener el derecho a sentarte en el trabajo, Almorzar, a comer. a poder comer, a poder tener días de descanso, a poder tener, en este caso, una situación de respaldo en caso de un accidente laboral. Uno piensa que todas esas cosas estuvieron siempre. A poder trabajar 8 horas diarias. Por ejemplo. También el postnatal, el prenatal. Pero esas cosas se han ido ganando a lo largo de toda nuestra Por historia hechos. y sobre todo en los últimos 100 años, después del año 1920, donde gracias a la constitución que hizo Arturo Alessandri en el año 1925, se garantizaban algunos derechos mínimos que hasta antes de esa constitución no existían. Claro. Entonces, luego, posteriormente, después en todo el proceso de estas reformas estructurales que comienza con Jorge Alessandri, que luego después la sigue Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, se pone en discusión el valor que tienen los trabajadores para la sociedad, pero tal como lo planteaba Jorge, es decir, hay leyes como el postnatal que se dio hace poquísimo tiempo, es decir, En no es otros que... países se hace 50 años, en Francia. ¿no? Claro, entonces nosotros acá todavía estamos con ciertas discusiones, como por ejemplo que Chile es uno de los peores países con calidad e índice de salud mental. Y entonces uno comienza a ver cuál es la relación entre la salud mental, por ejemplo, y también la relación del sueldo mínimo con las 44 horas de trabajo. Donde tenemos países en Europa que trabajan desde 36 horas, desde 34 horas hasta 30 horas. Bueno, uno de los temas que se habló en esta reunión que tuvo el presidente Boris con la CUT es el tema de la jornada laboral de 40 horas, que esperamos sea pronto ley y así puedan los trabajadores tener un poco más de tiempo para compartir con su familia, especialmente en las grandes ciudades donde solamente para trasladarse al lugar de trabajo ocupan 2 horas. ¿Ah? Es como ir de aquí a Santiago De San a Fernando, trabajar. Pichilemu, San Fernando. Claro, de aquí a San Fernando. Entonces, al final tú sales a las 6 de la mañana de tu casa y llegas a las 10 de la noche, y sales cuando tus hijos están durmiendo y llegas cuando tus hijos están durmiendo. Entonces, eso no es vida. Bueno, vida para nada. Especialmente en Santiago, donde se vive ese tipo de situación. Y es importante mencionar que si bien las leyes a lo mejor lo piden como mínimo, hay decisiones que las personas pueden tomar, los grandes empresarios, incluso las personas que tienen y que generan empleo, pueden tomar la decisión de cortarle la jornada a 40 horas. En el caso, por ejemplo, nosotros lo contamos, nuestros asistentes de la educación en el colegio Charlie School tienen jornadas de 40 horas y tienen un sueldo mínimo que es más que el sueldo mínimo, porque en realidad lo que se busca es el bienestar también de esos grupos, de ese segmento, y que un poco muestra, después de varios años que nosotros lo hemos hecho de esa forma, el bienestar que provoca, en este caso, en las personas tener más tiempo para la familia, incluso para su propio ocio. Entonces, creo que es una discusión que mañana, cuando estemos celebrando, muchos Conmemorando. con su parrilla, ¿no? Van a estar muchos celebrando con su poniéndole- parrilla y poniéndole bueno. Nosotros lo invitamos a conmemorar. O sea, no es celebrar, no es tirar la casa por la ventana y decir, bueno, yo soy el súper trabajador, me lo merezco. Aquí hay que conmemorar, recordar de todo lo que finalmente se ha ido ganando, pero también todas las cosas pendientes que tenemos como sociedad. También es importante el ocio, o sea, yo Sí. explicándonos las clases que yo realizo, el ocio es fundamental para poder despejarse y fortalecer aún más la salud mental. El ocio no es nada malo, sino que es algo importante que necesitamos. Necesario. Bueno, necesario. recordemos que en China ellos tienen un tiempo para dormir en su horario laboral. Sí. ¿Ah? Si tú quieres dormir, duermes tranquilamente y después despiertas y sigues trabajando.
En el Congreso lo hacen. Lo hacen como Honduras. Incluso dejan durmiendo los proyectos de ley. Queremos Por varios con este tema del Día del Trabajador, primero saludar a todos los trabajadores de nuestro país y especialmente de nuestra comuna de Pichilemu, a todos. Saludar a la mujer que no trabaja laboralmente, pero que trabaja todo el día en su casa haciendo las labores de hogar, que también son personas muy importantes y a quienes también las saludamos y esperamos que mañana, en una jornada de reflexión, piensen todo lo que se ha ganado con esfuerzo, con sacrificio, cada uno de los trabajadores de nuestro país, y hay que seguir luchando por esas 40 horas de jornada laboral para que también cada trabajador pueda compartir más aún con su familia en su hogar. Eso es un poco lo que significa este 1 de mayo, Día del Trabajo. Además, recordemos que si el Congreso lo aprueba, el sueldo mañana ya estaría en 380.000 pesos, que también es una muy buena noticia, que esperamos solamente que el Congreso firme. Esperábamos que el Y nada más Congreso que no eso. hubiese dado el 2 de mayo. Pero bueno, Pero Sí, no podemos habían vivir de algunos que feriado. estaban pidiendo el 2 de mayo. No, Nos pero- nos faltó el 2 antes de mayo. antes de despedirnos, tatuajes de Jorge. Se sacó la chaqueta, fíjense. Sí, se sacó señor la director, chaqueta por favor, para hágale un mostrar los close-up. tatuajes. Se sacó la chaqueta para mostrar, dijo, vamos a mostrar los tatuajes. No, no fue así, es una especulación de ustedes dos, así que yo Ya. creo que es una especulación de ustedes dos, ¿no? Es algo natural, así que es una cosa que me gusta. ¿Se y- ven los tatuajes o no? Se ve uno solamente. Pero tienen un muy lindo significado. Pues, para que los pueda mostrar Jorge y para que No, pues, si nos no cuente el hablar de sig- el política, no, No, de mi pues persona, sí. no soy autorreferente. Bien, me saqué la camisa, pero no soy autorreferente. Ahí está, pero No, Ya. mira, vamos a explicarlo. bien. Eso me parece más un símbolo de los generales que tienen su... Tiene jineta ahora. Sí, Tengo su jineta. jineta ahora. Con el gobierno tengo jineta. Va a salir el lunes ahí nombrado ahí. No, me gustan los tatuajes, siempre me ha gustado. Y ahora tuve la opción de hacerme. Pero el significado es bonito, pero muéstranos el significado de verdad que es bonito. ¿Este? De los dos, pues si los dos son bonitos. Ah, no, yo creo no se puede mostrar. Se puede, dobla hasta que suene. Ahí está. Ese era en árabe. En árabe, ¿ya? En árabe, no, muy. Lo pensé. Este significa vida. 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 Y ¿Ya? ¿Y ese? A ver. Ese en chino, si no me equivoco. ¿Chino? Sí. Sí. Esta es esperanza. Y este no sé. Así que. Que fluya. Que fluya, Que ¿no? fluya, que fluya nomás. Que No, fluya. eso. Me quiero hacer uno más grande, pero. Son bonitos los tatuajes, así que. Rodrigo Córdoba comenta: Hola Fabricio, felicitaciones por el programa. Hoy nos enviaron una foto del sector Playa Hermosa, pasado la población de los mineros. Pasado esa curva, en la playa se aprecia un tubo de concreto que no sabes que evacúa en el mar. El llamado es que todos somos responsables de denunciar. Y ¿Ya? hablando de Rodrigo Córdoba, también hablando de denuncia, yo he visto también en sus redes sociales que están trabajando hasta muy, muy, muy tarde en una construcción aquí en el centro y la verdad es que Sí. uno Sí. se pregunta si realmente hay quedó un el patrimonio. tiempo establecido, bueno, además de haber perdido el patrimonio, si hay también una reglamentación y una regulación por la autoridad, por el el tema de sonido. los ruidos molestos que finalmente Bueno, hay un pero grupo. yo tengo entendido que han recibido muchos reclamos por ruidos molestos. A las 2 de la mañana en Sí, algunos sí. casos, Fabricio. Sí. No sé. Incluso se perdió todo esa. Ahora estoy como recopilando toda esa historia de esos sectores que eran almacenes del chino Bradley. Don Chino Bradley. Bradley. El de la esquina era el almacén de la señora Flavia Muñoz. Flavia Muñoz. Flavia Muñoz y Después Yolanda Muñoz. Y después fue de un caballero Paredones, Carballo. De almacén. ¿O no? No. Porque los últimos dueños fueron la señora Flavia Muñoz Ya. y hasta que se vendió por familiares de ellos, tengo entendido. Ahí estaba con la carnicería de la reina, el Chihualdo. De la reina, claro. Y el Hotel España, que también Ya. se vendió a la misma ferretería, ¿Ya? ahí estaba la carnicería de don José Parrina. Ah, bueno. ¿Sí? Para que también la ubique, Sí. de don José Miranda, de ahí del sector El Bajo. Ah, ya. ¿Mm? Él también tenía ahí una carnicería. Y la única que queda como antigua es la panadería central.
Claro, la panadería central viene más o menos del año 50. 50, Sí, ya. sí. Y uno de los primeros panaderos de ahí es nuestro amigo Chico Armando, de aquí del restaurante El Llano. Armando Valle. Armando Valle, sí. Armandito. Y que él ahora hace pancito amasado rico ahí en su negocio, ahí en la esquina de Santa María con... Carrera. No. Pa- Sí, con Carrera. Carrera. Con No, Carrera, perdón, sí. con Carrera, sí. Con Carrera. Hace un pan amasado pero exquisito. Ya, Así que se los recomiendo a todos los que les gusta el pan amasado. Y ahí queda también la Casa Los Padilla, nos dice Rodrigo Córdoba. Claro, la Casa de los Padillas es lo que está quedando ahí, porque los demás ya... bueno, la farmacia Cruz Posto Verde, esa fue refaccionada. Tuvo Sí, una lo que es la remodelación. esquina Sí. del Yaque, del Bazar Yaque, es como lo más... Lo más antiguo que está antiguo. quedando. Y la casa de Don Osvaldo Vidal. Don Osvaldo Vidal. Sí, la casa Vidal. Esa También la esquina también. residencial Sí. San Luis. La residencial San Luis, a pesar de que la residencial San Luis ha tenido varias remodelaciones. Lleva harto, se lleva como Sí. del 70. Sí, La actual, estamos Sí. hablando de Ángel Gaete. sí, la de Ángel Caete, sí. Y bueno, y hay algunas esquinas que todavía quedan por ahí, que son de los años 50 aproximadamente. Y ahí hay un llamado, pues Fabricio, un llamado a la autoridad. Lamentablemente aquí no hemos tenido autoridades que se hayan fijado y dedicado en este caso en poder mantener y recuperar el patrimonio. Hay que hacer público también que acá nuestro querido amigo y panelista Jorge, él está haciendo ese trabajo de recuperación del patrimonio, está haciendo un trabajo histórico de recuperación de memoria, de forma desinteresada, solo, sin Oye, pero financiamiento. yo tenía que hablar. Y creo Y está escribiendo un libro. y está escribiendo, entonces Gracias, creo muchas que eso es gracias súper por importante. por destacarme, Álvaro. Es que de verdad, porque aquí hay mucha gente que trabaja de forma desinteresada y muchas veces cuando hay autoridades que tienen recursos los cuales pueden perfectamente invertir en esto, que es la recuperación histórica, algo que para nosotros puede ser casi anecdótico, para la gente que nos está viendo, casi de recuerdos que finalmente se han perdido, pero para los chicos que hoy en día nosotros los vemos en el colegio, no conocen esa historia y no la van a conocer. Por Bueno, eso es que es tan importante esa recuperación. Aquí se perdió el almacén Polanco, se perdió el Hotel City, ahí Sí. donde está ahora en la cuenta. Frente a la Copec estaba la ferretería Galarse. Galarse, ahí estaba, ¿cómo se llama? La fábrica de helado y la residencia de San Luis, pues, esquina de Ortúzar con Pinto. Pinto. Y después tuvo el supermercado Pavés. De madera, ¿o no? Sí, pero eso en la otra esquina. Yo estoy hablando de Ah, ya. la esquina donde se hizo el centro comercial. Ah, ese. ya. Ahí estaba la ferretería Lo Galarse. están echando. Ya, vamos, nos están echando, ya, Están echando, ya vamos. Ya, un día vamos Otro día vamos a hablar de patrimonio y la patrimonio. necesidad. Ya. Amigos, ¿Y este mes de patrimonio, pues? amigos, Vamos. amigos, gracias por su presencia nuevamente. Los vamos Gracias a a esperar. ustedes. Les esperamos el próximo fin de mes, a finales de mayo, ¿ah? Para que conversemos de todo lo que Pertinente al pase patrimonio. en el mes de mayo. ¿Ya? Vamos a estar haciendo entonces actividades para el patrimonio, ¿por qué no? Así Sí. que, señor director, están los teléfonos agendados cuando quiera y de verdad Jorge está haciendo un gran Muchas gracias, trabajo Álvaro. Igual de, Álvaro con... de recuperación patrimonial y vuelvo a insistir, o sea, por solamente las ganas que tiene él de aportar al patrimonio. Creo que eso es súper destacado. Pero ese libro me va a llegar antes que el otro que estaba esperando, que, Yo no, creo que llegó- sí. que no llegó nunca. Pero yo creo que Álvaro también está haciendo un trabajo loable en el Charlie School, con la escuela youtuber, con Sí, las ¿no? redes sociales, con el libro que hizo de Ciruelo. Y ha sido un destacado actor social dentro de la comuna, como dirigente de la Junta de Adelanto en Las Palmeras. Bien. Hay que destacarse, Vamos. destacarse públicamente. Sí, así que nosotros agradecidos también de la Y invitación. Fabricio, y muchas gracias una muchas vez más gracias al canal por aguantarnos. y a usted también por tenernos aquí un ratito, aunque el director dijo ya estamos comiendo, así que Estamos váyanse. viéndolo guateando. Ya, nos vamos chicos, Nos nos vamos. vamos. Nos encontramos el próximo sábado a las 20 horas aquí en Pichilemu TV. Chao. Chao, Pórtense cuídense. bien, que nada les cuesta. Nos vemos. El café. Chau. Chao, chao.